Hola mis tortugas eléctricas, espero que se encuentren muy bien. Para este video juntos vamos a analizar circuitos en corriente alterna, donde el siguiente circuito se encuentra en serie con un resistor, un inductor y un capacitor. A este tipo de circuitos se los llama circuito RLC. Entonces continuemos. Se procede a armar el circuito RLC en serie. Entonces se va a colocar cada elemento del circuito: resistencia, capacitor y un inductor con sus respectivos valores. Una vez colocados los componentes, como el problema pide determinar valores en los resistores y estamos trabajando con corriente alterna, se nos pide en 3 diferentes frecuencias. Entonces para esto se va a colocar un generador de funciones. Este nos permite crear señales sinusoidales a diferentes frecuencias. Entonces generamos la primera frecuencia, que es 60 Hz, ahí el problema nos da un valor de pico a pico de la fuente de 10 voltios, pero como el generador de funciones en multisync nos da solo el valor pico, entonces el valor pico es la mitad del valor pico a pico, es decir, 5 voltios. Entonces se conecta, se arma el circuito con el punto común. Y hay que colocar también la tierra, el ground. Listo, ahora también para poder visualizar las señales sinusoidales que nos entrega el generador, hay que colocar un osciloscopio. Este osciloscopio tiene 2 canales, en el cual en el primero vamos a observar el voltaje de la fuente entregado por la fuente y en el segundo canal el voltaje en el resistor, porque así nos pide el ejercicio. Colocamos los terminales correctamente. Listo, entonces una vez colocados los materiales, corremos la simulación y observamos cómo oscilan nuestras señales. Detenemos. Entonces, con esta gráfica donde podemos observar el voltaje y la corriente, se va a ajustar la escala para hacerla más grande en la visualización. Podemos ajustarla. ¿Ya? Entonces se toma el periodo. Recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces eso, calculándolo, saldría 16.67 milisegundos aproximadamente, y eso lo podemos comprobar con esta gráfica. Periodo sería todo esto, y podemos verificar efectivamente que es 16.667 milisegundos, que era nuestra aproximación. Entonces se pide hallar el tiempo de desfase entre la corriente del circuito y el voltaje del circuito. Y para eso se coloca este cursor, se lo va a colocar aquí, y el otro extremo de donde empieza la otra curva, para ver la diferencia que existe entre estas dos señales. Aproximadamente el tiempo de desfase es de 3.080 milisegundos. Y con este valor se puede aplicar la fórmula del ángulo de desfase, que es igual a 2pi por la frecuencia
por el tiempo de desfase, que para la primera frecuencia de 60 Hz el valor es de 1.18 radianes aproximadamente, o que es lo mismo que 67.69 grados. Ahora, como se pide el valor RMS y el valor pico a pico del resistor, se va a colocar un multímetro, porque el multímetro ya tiene por defecto la toma de valores en RMS. Configuramos el multímetro en corriente alterna. Al correr la simulación, el voltaje, que recordemos que estos son valores en RMS, es de 1.475 volts. Otra forma de determinar estos valores es colocando un prob. Como se pide el voltaje y la corriente, para el voltaje hay que seleccionar una referencia en el terminal negativo de la resistencia y en el terminal positivo. Y se configuran los parámetros. Como solo nos interesa el valor pico a pico, lo dejamos encendido. Este valor no nos interesa y este tampoco. Debido a que el circuito está en serie, la corriente que circula a través de cada componente es la misma, podemos colocar libremente la señal de corriente. Asimismo, configurando sus parámetros. Es importante establecer que en el voltaje coincida con la referencia. Entonces, los valores que aparezcan después de la simulación deben coincidir con lo que nos dio el multímetro. Al correr la simulación, vemos que el valor en RMS del resistor es de 1.47 voltios y el de la corriente es de 147 microamperios. Ahora cambiamos el valor de la frecuencia en el generador. Para la siguiente frecuencia nos piden un valor de 400 Hz, conservando la misma amplitud. Al simular el programa, vemos que el valor de pico a pico de la resistencia cambia, al igual que la corriente entregada por la fuente. Si analizamos gráficamente, se puede observar cómo la gráfica se ha ajustado, ya que la frecuencia ha aumentado. Asimismo, debemos establecer el tiempo de desfase entre ambas gráficas. Comprobando que el periodo es de 2.5 milisegundos y el tiempo de desfase, que para poder verlo hay que ajustar la escala de las gráficas.
donde se puede observar que el tiempo de desfase es de 16.67 microsegundos. Con esto, al aplicar nuevamente la fórmula, que ya la vimos anteriormente, del ángulo de desfase en radianes sería aproximadamente 0.42 radianes o también 23.47 grados. Ahora continuemos con la última frecuencia. Esta vez es de 10.000 Hz, o que es lo mismo 10 kHz. Como se puede observar, se confirma el valor de la frecuencia, 10 kHz, y ya nos da el valor del periodo, que sería 100 microsegundos, donde se recuerda que el periodo es el inverso de la frecuencia. Gráficamente se puede observar cómo las ondas se ajustan cada vez más, ya que la frecuencia ha aumentado. Al ajustar la escala podemos confirmar el valor del periodo, que son 100 microsegundos. Para tomar el tiempo de desfase hay que ser los más precisos en estas funciones. Bueno, nos vamos a quedar con el valor de 7.69 microsegundos para el tiempo de desfase de esta última frecuencia. Entonces, una vez terminado con las tres frecuencias, vamos a comprobar que nuestros resultados hayan sido los correctos por medio de los cálculos teóricos. Bueno, y con este video espero que hayan comprendido el análisis fasorial y cómo funciona la simulación de un circuito de corriente alterna a diferentes frecuencias. Espero que este video haya sido de su agrado y espero que le den like y que se suscriban. Hasta luego.